Hola, estadígrafo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la distribución de probabilidad uniforme. Estamos en estadística con R. La distribución de probabilidad uniforme corresponde a las distribuciones de probabilidad continuas. Vamos a empezar. Decimos entonces que en la distribución de probabilidad uniforme, la variable aleatoria x asume cualquier valor en una escala continua entre dos puntos que forman un intervalo. En este caso, el gráfico representa el punto A y el punto B, es decir, son los extremos del intervalo. Decimos que todos los valores dentro del intervalo son igualmente probables. Entonces, tenemos que el área bajo la curva de la función f de x en un intervalo determina la probabilidad de que x tome un valor dentro de ese intervalo. Es decir, vamos a poner aquí un intervalo cualquiera. Por ejemplo, desde este punto hasta este punto. Tenemos el punto C y el punto D. El área comprendida entre C y D es lo que determina la probabilidad de que X tome un valor entre C y D. Ahora veamos cómo se define la función de densidad de probabilidad uniforme. Tenemos f de x que es igual a 1 sobre b menos a, donde b, recordemos que es el punto final y a es el punto inicial. Para los valores de x que están entre a y b. Y la función vale 0 en cualquier otro caso. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a que te suscribas al canal de YouTube que se llama Estadígrafo. Bueno, continuando con la explicación ahora, vamos a ver un ejemplo. El tiempo de vuelo entre dos ciudades toma entre 120 minutos y 140 minutos. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de vuelo esté entre 120 y 130 minutos? Vamos a ubicar esos puntos en el gráfico. Tenemos aquí 120 y 130 sería aproximadamente, aquí tenemos la mitad, es 130. Entonces nos preguntan por el área comprendida entre 120 y 130. Es decir, toda esta área determina la probabilidad de que el tiempo de vuelo tome entre 120 y 130 minutos. Se expresa entonces esta probabilidad de la siguiente manera. La probabilidad de que x esté entre 120 y 130. ¿Cómo determinamos esa probabilidad? Decimos que el área bajo la gráfica de dos puntos cualesquiera, C y D. En este caso, C es 120 y D es 130. Entonces, lo que dice es que el área bajo la gráfica entre dos puntos cualesquiera, C y D, es igual a la proporción incluida entre C y D. Es decir, lo que ya habíamos dicho, el área comprendida entre estos dos puntos, entre 120 y 130. ¿Y cómo se determina esa área? Lo que hacemos es determinar la probabilidad de que X esté entre C y D es igual a D menos C dividido por B menos A. Y nos queda de la siguiente manera. Tenemos entonces que la probabilidad de que x esté entre 120 y 130, donde 120 es C y 130 es D, es igual a D menos C. D vale 130, menos C que vale 120, dividido por B que vale 140, menos A que vale 120. Entonces esto nos queda igual a 10 sobre 20, que es igual a un medio y que finalmente nos da 0.50. Es decir, la probabilidad de que el tiempo de vuelo tome entre 120 minutos y 130 minutos es de 0.50, o lo que es lo mismo, el 50%. Y gráficamente lo tenemos aquí. Efectivamente, el área correspondiente a el intervalo que va de 120 a 130 es la mitad del gráfico. La mitad del gráfico representa el 50%.
Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace esto en R. Estamos trabajando entonces con R y simplemente vamos a introducir la fórmula para determinar la probabilidad entre dos puntos, cualesquiera C y D. Vamos a escribir D menos C, lo tenemos aquí, dividido por B menos A, lo tenemos aquí. Entonces, vámonos a R. En R vamos a abrir un archivo de script. Simplemente te vas a Create, seleccionas Script File y se te abre una pestaña como la que tenemos aquí. No te olvides de abrir la consola y también el Workspace. Entonces, aquí vamos a definir primero los puntos A y B, el punto inicial y el punto final. Vamos a darle los valores que nos indica en el ejercicio. Es decir, estamos trabajando con un punto inicial de 120 y un punto final de 140. Entonces, en R, A le asignamos el valor 120 y B el valor 140. Ahora sí vamos a escribir la función. Entre comillas, le he dado el nombre de probabilidad entre C y D. Luego escribo la flecha de asignación, function y entre paréntesis los argumentos A, B, C y D, donde A es el punto inicial del valor de X y B es el punto final. También tenemos C y D, donde C es el punto inicial del intervalo y D es el punto final del intervalo que me interesa determinar. Enseguida abrimos una llave, luego ponemos print y entre paréntesis vamos a escribir la fórmula, que es la que tenemos aquí. Esta. La fórmula para determinar la probabilidad entre dos puntos C y D es D menos C dividido por B menos A. Es lo que tenemos aquí. D menos C dividido por B menos A. Y por último, cerramos la llave. Ahora seleccionamos toda la función que hemos generado, presionamos Control Enter y vemos que en el Workspace se ha creado la función probabilidad entre C y D, con la fórmula que tenemos aquí. Ahora, para ejecutar la fórmula, simplemente escribimos el nombre de la fórmula, entre comillas, prob entre C y D, y le vamos a dar los argumentos que requiere, es decir, A, B, C y D. A y B ya los hemos creado aquí. Podemos seleccionarlos, presionamos Control Enter, y ahora vemos que en el Workspace se han cargado A y B. A con el valor 120 y B con el valor 140. Entonces, ya tenemos aquí la función A y B, ya están definidos y ahora lo que nos interesa es los valores de C y D. En este caso, C vale 120 y D 130. Entonces vamos a escribir aquí. En vez de C, escribimos 120 y en vez de D, escribimos 130. Ya lo tenemos. Presionamos Control Enter y vemos que en la consola nos dice que la probabilidad entre C y D, es decir, entre 120 y 130, es de 0.5, o lo que es lo mismo, 0.50. Nos vamos a la presentación y vemos que efectivamente es el resultado que habíamos obtenido, 0.50. Por lo tanto, la probabilidad de que el tiempo de vuelo tome entre 120 y 130 minutos es de 0.5. Ahora tenemos otra pregunta. Con la misma información, ahora nos preguntan cuál es la probabilidad de que el tiempo de vuelo tome entre 128 y 136 minutos. Lo definimos de la siguiente manera. La probabilidad de que X esté entre 128 y 136 minutos. Sustituimos y nos va a dar como resultado 0.40. Vamos a hacerlo nosotros en R. Entonces nos vamos a R. Ya tenemos la función creada. También tenemos los valores de A y de B. Ahora solamente debemos cambiar los valores de C y D, ya que ahora nos interesa la probabilidad entre 128 y 136. Entonces vamos a poner aquí, en vez de 120, lo cambiamos por 128 y en vez de 130 ponemos 136. Ahora presionamos Control Enter y nos dice que la probabilidad entre C y D, es decir, entre 128 y 136, es de 0.4.
Vamos a la presentación y vemos que efectivamente, al sustituir los valores y hacer las operaciones, nos da 0.40. Por lo tanto, la función que hemos creado en R funciona de manera correcta. Ahora vamos a ver cómo calcular el valor esperado de la distribución de probabilidad uniforme. El valor esperado se calcula sumando A más B y dividiéndolo por 2. Entonces recordemos que A vale 120, B vale 140, dividido entre 2 nos da 130. En R simplemente sumamos A más B y lo dividimos entre 2. Vamos a R. Aquí lo tenemos. La fórmula dice A más B entre paréntesis dividido entre 2. Lo asignamos al objeto B.E, lo ponemos entre paréntesis, presionamos control enter y nos dice que el valor esperado es 130. Ahora comprobamos que el valor esperado es 130. Enseguida vamos a calcular la varianza. La varianza se define como B menos A al cuadrado sobre 12. En R ponemos B menos A al cuadrado dividido entre 12. Aquí ya tenemos las operaciones y nos da 33.33. Vamos a hacerlo en R. En R tenemos B menos A elevado al cuadrado y todo dividido entre 12. Lo asignamos al objeto var.x, ponemos esto entre paréntesis, presionamos control enter y nos dice que la varianza de x es 33.33. Vemos que en la presentación es el resultado que obtuvimos. Entonces estamos en lo correcto. Y por último, vamos a calcular la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. En este caso nos da 5.77. Para calcular la raíz cuadrada usamos la función sqrt y entre paréntesis el valor de la varianza. Nos vamos a R. En R tenemos desviación estándar sqrt entre paréntesis var.x, que es el nombre que le dimos a la varianza, y lo asignamos en el objeto d.e. Ponemos esto entre paréntesis, presionamos control enter y nos dice que la varianza es 5.77. Nos vamos a la presentación y vemos que es el valor correcto, 5.77. Y con esto hemos terminado esta breve presentación sobre la distribución de probabilidad uniforme. Quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal Estadígrafo para que sigas recibiendo información sobre temas de estadística. En esta temporada estamos tratando temas de estadística con el programa R. Bueno, y ahora sí, esto es todo. Nos vemos hasta la próxima.